Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias 7. Gracias como siempre por preferir a la televisión pública. Llegamos al día viernes, es decir que usted tiene el fin de semana para compartir junto a su familia, junto a sus amigos. Disfrute entonces de estos días que nosotros le ponemos en este momento la información. Comenzamos con nuestros titulares. Se inauguró Centro de Salud del Seguro Social Campesino en Cayambe, junto a 10 unidades de salud en 7 provincias a nivel nacional. El complejo judicial, que ya está operativo, fue inaugurado de manera oficial. Los candidatos a la presidencia de la República apuran sus campañas en recorridos por el país. En lo internacional fue liberado el ex congresista colombiano Odín Sánchez por parte del ELN. Comenzamos. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró un centro de salud del Seguro Social Campesino en Cayambe junto a otras 10 unidades de salud de las mismas características que se entregaron en 7 provincias a nivel nacional. En San Antonio de Pichincha, el primer mandatario también inauguró un centro de salud tipo C con una inversión de $4 millones. Aquí los detalles para ustedes. Un centro de salud de primera calidad para los más necesitados del país. 408 metros cuadrados de construcción en donde se prestarán servicios médicos de medicina general, obstetricia, odontología y cuidados paliativos. 10 centros más como este se entregaron en beneficio de 115.000 campesinos y pescadores. Tenemos 1.200.000 beneficiarios y con esto lo único que hacemos básicamente es que la gente ya sabe finalmente quién siempre les dijo la verdad y quién en su momento les mintió. La planificación es entregar 40 unidades de salud como estas en favor del Seguro Social Campesino, que hace 10 años tenía pensiones de $3 con respecto a las de 60 que hoy se entregan, lo que demuestra, según el primer mandatario, que lo que decía la oposición era falso. El Seguro Social Campesino cubre no solo al afiliado, sino a toda su familia, porque en esas elecciones del 2006 los tirapiedras venían a murmurar que íbamos a acabar con el Seguro Social Campesino. 2009 dijeron lo mismo, 2013 dijeron lo mismo. No sé si son tan caretucos para venir a decir lo mismo ahora, porque ya nadie les cree. Quedaron como mentirositos los politiqueros de siempre y aquellos falsos dirigentes que ustedes conocen bien, quienes decían que el Seguro Campesino estaba destrozado, que iba a desaparecer, que no tenía futuro. Ellos los destrozaron. Ellos lo iban a desaparecer por sus malos manejos. En horas de la tarde, otra obra de salud se entregó en San Antonio de Pichincha. El jefe de Estado recorrió el centro de salud tipo C, que con una inversión de $4 millones estará al servicio de esta poblada parroquia de Pichincha. Hemos construido nuevos hospitales y repotenciado otros. Hemos acreditado internacionalmente nuestras casas de salud. Hemos triplicado el número de profesionales que forman. Este centro de salud tiene casi todos los servicios de un hospital básico: departamentos de ecografía, rayos X, salas de parto, rehabilitación física, entre otros. Aquí está su obra, aquí está este centro de salud tipo C de San Antonio de Pichincha, que nos llena de orgullo, compañeros. Los centros de salud tipo C son pequeños hospitales. El presidente resaltó que este es el gasto público que beneficia con salud de calidad a la población, en donde lo público hoy por hoy es lo mejor. Y no solo se trata de cantidad, se trata de calidad. Somos el único país de la América hispana con 40 hospitales públicos acreditados por la Accreditation Canada International. Nunca hicieron nada, pero ahora todo está mal. Antes se criticaba a los gobiernos por no hacer nada, ahora nos critican por no haber hecho todo. Ahora si aparece un caso de corrupción todos somos corruptos. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que jueguen con nuestra integridad. No vamos a permitir que los verdaderos saqueadores del país se presenten ahora a darnos cátedra de moral y buenas costumbres. No es... En los últimos 10 años, el gobierno nacional ha invertido $19.000 millones en el sector salud, reivindicando este derecho en favor de los más pobres. César García, Ecuador TV. También se inauguró el complejo judicial en el norte de Quito. Al acto asistió el presidente de la República, Rafael Correa, quien recorrió las instalaciones.
Acompañado de la ministra de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura y otras autoridades, el presidente de la República, Rafael Correa, realizó un recorrido por las instalaciones del Complejo Judicial del Norte, infraestructura moderna que alberga más de 500 funcionarios judiciales y 144 jueces. El edificio es producto de los cambios logrados en la justicia, aseguró el mandatario. Transformar la justicia significa acercar los servicios a la gente, con un modelo de gestión descentralizado que acelera el despacho de causas. La inversión fue de $65 millones, convirtiendo este complejo judicial en el más moderno de la región. Aquí se puso por delante la necesidad del usuario, a quien se debe toda institución pública. Aquí se adaptó la infraestructura al sistema procesal oral y no el sistema procesal a la infraestructura. La construcción abarca más de 50.000 metros cuadrados, lo que permite brindar servicios de justicia integral en materia civil y penal. Hasta hace poco, un grave problema en nuestro sistema judicial eran las causas represadas. Había 242.481 causas ingresadas y el porcentaje de resolución era inferior al 30%. Desde el 2014 nuestro sistema de justicia es capaz de evacuar todas las causas que ingresan y más del 100%. Así, progresivamente estamos despachando las acumuladas de años anteriores. La ciudadanía reconoce los cambios realizados. Sí se siente mejor. Sí, he sido atendido en menos tiempo. Hoy, a partir de que el señor presidente Rafael Correa está en la presidencia de la República, ha cambiado. Y no ha cambiado para él, no ha cambiado para el partido político que él representa, sino ha cambiado para el país. Infraestructura que, sumada a las reformas legales implementadas, mejoran la acción de la justicia en el Ecuador. Carlos Flores, Ecuador TV. Avanza la campaña electoral 2017 y le contamos a esta hora que 10.000 personas recibieron al candidato por Alianza País, Lenín Moreno, en la ciudad de Riobamba, quien explicó sus propuestas para el desarrollo del país y encabezó una marcha motorizada que recorrió la Sultana de los Andes. El apoyo de la ciudadanía a Lenín Moreno fue masiva. Desde muy temprano la Plaza Alfaro y las calles circundantes se llenaron de simpatizantes que con cartelones y banderas de Pachacutic y de Alianza País, partidos que están aliados en Chimborazo, se congregaron para escuchar a su líder. Chimborazo es granero del Ecuador, será un centro logístico, nacional y de innovación agrícola. Moreno, acompañado de los candidatos asambleístas provinciales y nacionales, dio a conocer sus propuestas dentro de su plan Toda una Vida, que promete dar vivienda a los más necesitados. Bueno, el ofrecimiento, las palabras que den ellos son buenas. Los créditos para los jóvenes que quieran emprender un negocio o plasmar un proyecto fue bien visto por quienes escuchaban al candidato. Una de las propuestas por la cual apoyo totalmente a nuestro presidente, nuestro ya presidente Lenín Moreno, es el apoyo a los jóvenes que le está motivando mediante emprendimientos juveniles para que se generen fuentes de trabajo, ya sean en diferentes áreas, ¿no? Las promesas de continuar con el respeto a la equidad de género y crear más espacios de liderazgo en su gobierno también llenó las expectativas de las concurrentes. Tenemos ya la evidencia con las obras que hemos recibido. Yo creo que nosotros como mujeres hemos sido beneficiadas y nos ha dado la oportunidad de ocupar cargos importantes. En la tarde, Lenín Moreno encabezó una masiva marcha motorizada que recorrió las calles céntricas de Riobamba, en la cual aprovechó para conversar con la gente, escuchar sus inquietudes, muchas de las cuales fortalecerán su plan de trabajo. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. El candidato por Alianza País a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass, cumplió varias actividades en Cuenca. Glass manifestó que de ganar mejorará el desarrollo productivo del país. La agenda de Jorge Glass inició con varias entrevistas en medios de comunicación. Luego, un traslado hacia la parroquia El Valle en medio de propuestas de campaña. Por supuesto, para la querida provincia de La Suay, que tanto da al país y que tanto respaldo nos ha dado durante 10 años. Aquí el candidato a la vicepresidencia recogió las inquietudes de varios sectores sociales. Comprometemos a los compañeros asambleístas, compañeros candidatos a la vicepresidencia, a seguir trabajando a favor de nuestro sector, al sector de la economía popular y solidaria. Y destacó en su discurso de campaña las estrategias para el desarrollo productivo, especialmente en el agro. Ahora ya estamos 70.000 hectáreas nuevas de café en los últimos 4 años. Ahora el país es cafetalero y en pocos años dejaremos de importar café.
generando trabajo en Ecuador. Hemos visto un futuro bueno en nuestro país, por fin, lleno de ilusiones, lleno de esperanza. Ha hecho muchas obras, ha visto por los de la tercera edad, por los niños de la escuela. Estoy aquí para escuchar las propuestas de la lista 35. Al mediodía compartió un almuerzo con los comerciantes del mercado 12 de abril y destacó su oferta de vivienda. 325.000 viviendas en 4 años. Generará mucha más demanda agregada, no solamente empleo directo o indirecto, sino crecimiento económico. Lo importante en esta campaña es escuchar mucho, escuchar a la gente, estar en contacto con la gente, como siempre lo hemos hecho. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. En Brasil, un nuevo informe señala que el candidato Jorge Glass no registra movimientos inusuales de dinero en ese país. La Unidad de Análisis Financiero y Económico de Brasil dio a conocer que Jorge Glass Espinel, actual candidato a la vicepresidencia de Ecuador por el movimiento oficialista, no registra información o movimientos inusuales de lavado de dinero en ese país. Días atrás, la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas emitió un certificado similar en el que señalaba que Glass no tiene bienes en ese territorio, considerado como paraíso fiscal. La Contraloría General del Estado también hace algunos días informó que no encontró irregularidades en el patrimonio de Jorge Glass, luego de llevar a cabo un examen especial. Por varias ocasiones, distintos actores de oposición han intentado vincular a Glass en los actos de corrupción de Petroecuador y Odebrecht. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Otros candidatos a la presidencia de la República cumplieron actividades de campaña en diferentes provincias del país. Tenemos aquí un resumen de sus agendas. El candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, mantuvo actividades desde temprano en la provincia de Los Ríos. Su agenda contempló recorridos por las ciudades de Babahoyo, Pinces y Quevedo. Según su cuenta de Twitter, aquí desayunó y dio declaraciones a los medios de comunicación social en los que presentó sus propuestas de campaña para la producción agropecuaria. Su agenda terminó en Pinces con un recorrido por las principales calles de esa ciudad. Esto mientras el binomio social cristiano Viteri Pozo recorrió la provincia de Guayas, en donde visitaron el cantón Santa Lucía. Aquí se reunieron con representantes del sector agrícola para presentarles sus ofertas de campaña. Por la tarde, la candidata se movilizó a la provincia de El Oro, en donde cumplió actividades proselitistas. Por su parte, el aspirante del movimiento Compromiso Social, Iván Espinel, mantuvo agenda en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, en donde dio entrevistas a medios locales para dar a conocer su plan de gobierno y promesas de campaña. Aquí abordó temas de economía, política nacional e internacional. Washington Pesantes, del movimiento Unión Ecuatoriana, estuvo en la ciudad de Loja asistiendo a entrevistas a medios locales para dar a conocer sus propuestas de campaña. En horas de la tarde, el candidato retornó a la ciudad capital para participar de una entrevista televisiva. Abdalá Bucaram Puley, candidato por Fuerza Ecuador, retornó al país este miércoles luego de viajar a los Estados Unidos. Este jueves concentró sus actividades en la ciudad de Guayaquil, en donde atendió varias invitaciones a medios de comunicación, a los que dio entrevistas para presentar su plan de trabajo. En horas de la tarde, el candidato recorrió en una caravana motorizada el suburbio de la ciudad. Por Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda mantuvo actividades en la provincia de Cotopaxi. Acudió a medios locales para dar a conocer sus ofertas de campaña respecto al sector productivo, agrícola y de la educación en la zona. Durante sus actividades de campaña, estuvo acompañado por sus candidatos a la Asamblea Nacional. Todos los binomios intensifican sus agendas previo al cierre de campaña que está programado para el próximo 16 de febrero. Carlos Flores, Ecuador TV. 6 de la mañana, 43 minutos. Revisamos otros temas de su interés. Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión recibieron al candidato presidencial Guillermo Lasso Mendoza en lo que es la cuarta sesión de diálogos con aspirantes a primer mandatario. Los locutores agremiados en AER, núcleo del Guayas, consultaron a Lasso sobre varios temas, entre ellos el tributario, inversión extranjera, política de inclusión, incentivos al agro, así como la generación de empleo, que se ha convertido en el lema de su campaña. Esperen para el verano, cuando las filas son Alex más Delorey, largas, cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, explicó los cambios dispuestos para la entrega de visados para los ciudadanos ecuatorianos que desean viajar al país del norte. Según explicó, las entrevistas no serán necesarias para los menores de 14 años y mayores de 79. Antes, este requisito aplicaba a todos los de la tercera edad. Tampoco requerirán entrevista a los solicitantes que quieran renovar una visa de la misma categoría y que haya expirado hace menos de un año.
Antes no era necesaria la entrevista, aun si la visa tenía 48 meses de expiración. También se exceptúan los solicitantes diplomáticos y oficiales de gobierno extranjeros y organizaciones internacionales. Según el funcionario estadounidense, no existen mayores cambios y el proceso para obtener una visa por primera vez es el mismo que se venía realizando, pero recomendó realizar el proceso con anticipación a la época de verano, que es la de mayor demanda. La nueva ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos, conocida como Ley sobre Plusvalía y aprobada en diciembre del año anterior, comienza a asumirse por los municipios del país. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas realizó un taller de capacitación a alcaldes y técnicos de los cabildos con el objetivo de conocer la aplicación de esta normativa, así como la de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Con este nuevo cuerpo legal, los gobiernos locales tienen como reto el ajuste de sus ordenanzas y la actualización de su catastro municipal. Nos vamos al puerto principal. En Guayaquil se dio a conocer que en el centro de la urbe ya se cuenta con parqueos inclusivos con el fin de mejorar el acceso y la movilización de quienes viven con discapacidad. El trabajo fue coordinado a través de la Fundación Asoplégica y la Agencia de Tránsito Municipal, quienes irrespeten el uso de estos parqueos o el bloqueo de las rampas serán sancionados, atención, con una multa de $375. De inmediato, amigas y amigos, lo más importante del acontecer internacional. A este momento le contamos que la Central de Trabajadores de Argentina anunció un paro nacional para el próximo 7 de marzo si el gobierno de Mauricio Macri continúa con el incumplimiento de los acuerdos que se mantenían en las mesas de diálogo. Uno de los pactos fue la suspensión de despidos, pero solo en el mes de diciembre pasado se perdieron 4.110 puestos de trabajo. A esto se suma la inconformidad con el alza de las tarifas eléctricas y la huelga del sector de la salud que exige alza salarial. Esta medida afecta a 80 hospitales. Se cumplió con normalidad la liberación del excongresista colombiano Odín Sánchez por parte del ELN y la excarcelación de 2 de sus miembros como parte de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional. De esta manera queda confirmado el inicio del diálogo formal entre las partes el próximo 7 de febrero aquí en la ciudad de Quito. Tras 9 meses en cautiverio, el exdiputado Odín Sánchez fue liberado en Colombia y entregado a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Estoy supremamente agradecido con todos los que tuvieron que ver con esto, con Santos, con los señores facilitadores o miembros de los estados garantes, con un pequeño grupo de insurgentes que me mantuvo durante estos casi 10 meses mañana. Minutos antes de su liberación y custodiado por alrededor de 200 guerrilleros, Sánchez agradeció a todas las personas que presionaron e intercedieron para que fuera liberado y esperó el feliz momento cuando a su arribo a Quibdó abrazó a su familia. De esta manera, el Ejército de Liberación Nacional abrió la puerta de la paz con el gobierno colombiano. Días atrás, en un primer encuentro entre los representantes de ambas partes, que se desarrolló en Quito, se firmó un acuerdo que garantizaba el inicio de las negociaciones públicas el 7 de febrero y así alcanzar la paz definitiva. Tras confirmarse la liberación de Sánchez, salieron en vehículos de la Cruz Roja los guerrilleros Nixon Cobos y Leivis Enrique, quienes permanecían en una cárcel de Bucaramanga y fueron indultados por el presidente Juan Manuel Santos, cumpliendo así los acuerdos para continuar con el proceso de los diálogos en ese país. Los conflictos con las FARC y el ELN han dejado en Colombia más de 8 millones de víctimas y desplazados y más de 200.000 muertos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Es momento de los deportes. Ya está con nosotros Diego Valencia para contarnos detalles de la Copa Libertadores de América. Ayer ganó Independiente del Valle por la diferencia de 1-0, ¿no? Así es, frente al Olimpia de Paraguay. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días. Un abrazo para ti y para todos. Bienvenidos a la información deportiva a esta hora en Noticias 7, en el que vamos a repasar información acerca de la Copa Libertadores, Sudamericano Sub-20. Lamentablemente, Ecuador cayó ante las selecciones de Venezuela, pero existió una jornada triple que la revisamos a continuación.
Gracias a CNT, el sudamericano sub-20. Tienes que vivirlo a través del canal 333 y 777. Y también, claro, cntplay.com. Aquí está el choque entre colombianos y argentinos. Ese grito de gol tiene nombre y apellido. Maxi Torres, al primer minuto de juego. Una jugada colectiva en la que la selección de Colombia queda mal parada. Y claro, más pudo la viveza, la reacción con la presencia del pirata Hernán Barcos, que fue a mirar a su país en cuanto a la selección versión sub-20. Aquí está el empate. Obra al minuto 56. Esto ya en la segunda parte de Juan Camilo Hernández. Tiene que hacerlo todo, ¿no? No solo aparecer en la intención del centro, sino también el momento de la definición. Hernández, el hombre que se viste de James, para marcar el 1-1. Vamos a mirar el tanto de la desigualdad. Otra jugada colectiva que se genera desde el centro. Abierto el pase por la izquierda y en el área de los 5.50, a pesar de que aparentemente eran superiores los defensores del equipo colombiano. Eso no lo pensaba Elvis Martínez, quien llega de esta forma para marcar el 2-1. Martínez y el gol. Martínez y la victoria. Martínez y los 3 puntos que se suman para el equipo albiceleste, que cayó la primera jornada frente a Uruguay por 3-0. Ahora se recupera Argentina y en la tabla de posiciones la cosa se pone muy apretada, sobre todo desde el segundo hacia abajo. Sobre todo desde el segundo hacia abajo. ¿Por qué? Porque Uruguay le ganó a Brasil con goles de Amaral y Viña. Aquí el primer tanto del encuentro al minuto 23. Guillermo marcaba el gol de la diferencia y luego este tanto que realmente toma mal parado al defensor y al arquero del equipo brasileño. Amaral al minuto 60 marca de esta forma una auténtica obra de arte. Lamentablemente la imagen no es buena, no sé si esta nos ayuda de mejor forma. Allí el remate en medio de los defensores, la pelota que cruza de izquierda, más bien de derecha a izquierda en relación a la posición del portero, y luego de topar en la base del vertical. A propósito del vertical, este jugó a favor de los brasileños, como queda evidenciado en esa segunda jugada. Y aquí está el segundo tanto del partido, cuando no había tiempo para nada. Al 90+1 se jugaban ya los minutos adicionales de este encuentro. El pase, qué preciso es, ¿no? Sobre los centrales, es un pelotazo que termina siendo un pase preciso realmente. Y al final termina al 90+1, Viña marcando la victoria del equipo charrúa. 2-1 el marcador, la victoria de los uruguayos, que ya suman 6 puntos en este torneo. Vamos al partido de fondo y claro, ponemos una mueca en el rostro, ponemos mala cara para mirar la derrota del equipo ecuatoriano. Sí, señores, frente a Venezuela. Los goles, el primero de Yangel Herrera, minuto 38 del primer tiempo. Herrera, luego de recibir la habilitación por el sector derecho, y realmente le dieron un espacio enorme al venezolano para que pueda sacar este conejo de la chistera y como obra de magia marcar ese tanto que se fue a colar por un ángulo imposible para el portero Ceballos. Dudamel y la dirección técnica de este equipo, en el que hacía mejor las cosas y por supuesto con una sobriedad absoluta. A propósito, ayer existió una neblina tremenda, parecía que estábamos en el estadio de Wembley en Inglaterra, en el Giuseppe Meazza de Italia, por la neblina que cubrió el estadio de la 6 de diciembre. Vamos a revisar los goles. Este es el segundo. Llegó de penal Soteldo, aumentando la cuenta a los 52 minutos, o si prefiere a los 7 de la segunda parte. El 2-0 y la victoria del equipo venezolano. Les digo la verdad, yo no veo nada, no sé si ustedes, pero lo que sí voy a leer es mi pauta, porque a los 55 Chacón marcaba el tercer tanto del partido, 3-0, y ya era goleada. Aquí se ve mejor el remate de Chacón a los 55 minutos. Mal parada la defensa del equipo ecuatoriano. Fueron más rápidos los venezolanos
aunque para muchos esto resultaba increíble realmente. Otra desconcentración del equipo ecuatoriano. Miren lo que hace este muchacho. Limpió absolutamente a todos por el sector derecho en la defensa. A Kevin Minda, Segovia, quedó Quintero también en el camino. Antes los volantes de primera línea. La pisa Soteldo. Hizo una habilitación perfecta para que Córdoba pueda aumentar la cuenta a 4-0. Realmente impresionante lo que ocurrió en el Estadio Olímpico Atahualpa. Venezuela nos pintó la cara ayer, evidenciando la falta de aplicación en lo táctico, la falta de concentración en cuanto al orden defensivo que debía tener la selección nacional, y también creo que la falta de respeto que tuvo Ecuador a un conjunto venezolano que hizo muy bien las cosas. No vamos a quitarle mérito realmente al conjunto visitante. A los 84 minutos hubo un penal que el ecuatoriano Pervis Estupiñán marcó para marcar también el descuento. 4-1 el marcador hasta ese momento, y luego a los 97 Cabezas de penal acortó la ventaja de esta manera. Era el segundo tanto ecuatoriano, el 4-2 en el marcador. La derrota de la selección tricolor, que lo pone en muy mal predicamento en la tabla del hexagonal final. Hay que tomar en cuenta que Venezuela empató el primer partido con el equipo colombiano y en este momento ya suma 4 puntos en la tabla de valores. Que vamos a ir contando durante la transmisión. Vamos a revisar a continuación el partido en el que los Rayados del Valle, el equipo de Sangolquí, en su momento dirigido por Pablo Repeto, que ahora es el director técnico del Olimpia de Paraguay, quien fue su rival ayer, rival de Alexis Mendoza. Aquí lo vemos al director técnico colombiano que ahora dirige al Independiente del Valle. El abrazo de Repeto con sus exdirigidos, un caballero definitivamente. El uruguayo, quien alcanzó su máximo palmarés acá en el Ecuador dirigiendo al equipo de El Valle. Alcanzó el vicecampeonato de América, que intenta reeditarlo Alexis Mendoza, dirigiendo ahora al conjunto ecuatoriano. Las incidencias de un encuentro de ida y vuelta en el que a ratos nada más se dio cierta superioridad por parte de los locales, seguramente sacándole ventaja al tema de la altitud. Pasa por lo físico, más no por lo futbolístico. Recordemos también que el Olimpia llegaba a este partido con 4 bajas importantes, sobre todo 2 de ellas considerados titulares y uno también considerado titular en el bloque ofensivo, donde tantas críticas se ha ganado el conjunto del Olimpia por su falta de efectividad. Aquí una de las jugadas más importantes del partido. No estuvo fino Michael Estrada, el momento de cruzar la pelota, pudo más el portero Daniel Librado Ascona, que conoce muy bien esa cancha, esa área, ese arco. Y ayer, si bien no pudo sacarlo en cero, pero al menos en varias intervenciones como esta se puso a prueba su capacidad para defender. Claro, la respuesta también de Adrián Bone. El momento de acostarse para sacar esa pelota por un costado. Era la intención ofensiva del cuadro paraguayo frente a un Independiente que se mostró sobre todo muy ordenado. Más allá de la falta de poder en lo ofensivo, se mostró muy ordenado. Y tal vez esa fue la gran ventaja y la gran diferencia que se pudo marcar en este encuentro entre el Independiente y el equipo del Olimpia de Paraguay. Poniendo a prueba nuevamente de Daniel Librado Ascona. El centro que llega desde el sector izquierdo. Y la defensa en esta ocasión estuvo para asistir al portero paraguayo. Ecuatoriano paraguayo, también parte de la selección tricolor. Aquí la posibilidad y claro, el rechazo por la puerta de salida. Una vez más, el remate de Gabriel Cortés, que traía fuego. Y luego, la defensa para acompañar la gestión defensiva de Ascona, el hombre de la cabellera bicolor, Cortés. Vamos a revisar otra de las jugadas importantes. Cortés para abrir el compás por el sector derecho. Visto que termina siendo un remate directo al pórtico. Todos esperaban el centro de Núñez por lo alto, pero fíjense la cantidad de jugadores paraguayos que existían al interior del área. 2, 4, 6, 7. Frente a 3 atacantes. Así se defendía el equipo de Paraguay. Y en esta ocasión no fue suficiente. Porque claro, el remate de Segovia, el defensor Juan Pablo Segovia, un defensor, tuvo que hacer el gol. Llegaba al minuto 37 para marcar el tanto de la diferencia. A Independiente pasaba a ganar el partido. Segovia y la dedicatoria. Segovia y la alegría.
Segovia y el grito de gol, cazando la pelota al interior del área y contando también, por supuesto, con cierta responsabilidad del defensor, el momento de desviar la pelota. El Independiente, con esta victoria, tendrá que esperar ahora el partido de vuelta para saber si se puede o no clasificar a la siguiente ronda de esta Copa Libertadores de América. Victoria de Independiente con gol de Segovia. Vamos a continuación a revisar lo que ha sucedido estas horas con el Club Deportivo El Nacional. En punto a las 7 de la mañana. Nos queda tiempo para tratar de solventar la información acerca de lo que ayer ocurría en el equipo de Tumbaco, donde Johan Padilla, lamentablemente el portero del equipo criollo, tendrá 6 semanas de baja producto de la fractura de un metatarsiano. Esto lo pone en desventaja porque recordemos que en el primer partido frente al Atlético Tucumán de la Copa Libertadores de América, me refiero, fue la gran figura del encuentro. El Nacional piensa en fuerza amarilla para la segunda fecha del torneo local. La lateral centro, arriba está Borja, ¡gol! Tras obtener un valioso y labrado empate en Argentina, la tropa militar, comandada por el Lolo Favaro, arribó la noche del pasado miércoles a Quito en medio de un aire prudente, a sabiendas que a pesar del buen resultado, nada está dicho en el afán por la clasificación. Muy feliz, muy contento por haber marcado en un campeonato muy importante como es la Copa Libertadores, ¿no? Y motivado, llegando a descansar para poder estar prestos para el partido de vuelta, ¿no? Se entregó el centro y lo tiene Rodríguez. La gran figura del choque frente al Atlético Tucumán fue el portero Johan Padilla, quien, ante la mirada atónita del estadio lleno, evitó que los argentinos marquen en más de 2 ocasiones. Fuimos a jugar de igual a igual, el partido estuvo ahí de vuelta, era para uno de los dos, pero lo importante es que se vino positivamente a Ecuador. Lo que se hace en el trabajo, nomás, lo que se hace en el trabajo con responsabilidad y más que todo por la buena defensa también que tengo. Para el jugador de 24 años, la fortaleza de El Nacional estuvo en no dejar por perdido el encuentro, a pesar de la desventaja. Algunos tenían dudas en la presentación, como veníamos hablando, pero bueno, creo que el equipo ya se está conformando, se va conociendo un poco más y creo que la demostración fue la de ayer. El cuadro de los puros criollos ya se encuentra concentrado para el encuentro que por el torneo local, en su segunda fecha, sostendrá frente a Fuerza Amarilla este sábado a las 16 horas en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Un rival que tiene muy buenos jugadores, que en su cancha se hace fuerte, así que esperamos en los próximos días tratar de recuperarnos, tratar de estar a punto para ese partido. Mientras que la vuelta con los tucumanos en la Libertadores está prevista para el próximo martes 7 de febrero a las 19:15 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Siempre ir de la mano en los 2 campeonatos, llegar hasta donde más uno pueda. En realidad este empate que se tuvo pese al rival y cómo se tornó el partido nos da mucha confianza para seguir adelante. Muy bien, felicidades a la tropa del Nacional. Recordamos, este sábado a las 16 horas se juega su partido de la segunda fecha frente al Fuerza Amarilla en Machala. Con esto nos despedimos, pero momentáneamente. Luego de la pausa regresa Carlos Rabascal y Pensamiento Crítico, como todos los días. Un abrazo para todos. Nos vemos más tarde. Su mirar, su sonrisa, su manera de vivir. Si te vas, me curo más rápido. No. No me dices la verdad. Lo digo en serio. Necesito que me dejes. Tan lejos de mí y siempre en mi corazón. Y sin ti, si te vas, y sin ti... Pulseras rojas, de lunes a jueves a las 17 horas. Todos los sabores del Ecuador, en La Cuchara Criolla, muy pronto.
antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE. Elecciones Generales 2017. El Sudamericano Sub-20 en su etapa final se vive en Ecuador TV. Este domingo a las 18:15, Uruguay enfrenta a Colombia, solo por Ecuador TV. Señor candidato, ¿qué va a hacer usted en la Asamblea? ¿Por qué darle mi voto? ¿Cómo va a legislar? ¿Qué leyes va a fomentar? Preguntas como estas son seguro las inquietudes que usted tiene. Las respuestas las darán los propios candidatos a la Asamblea Nacional todos los lunes a las 22 horas. De febrero de 2017, estamos viernes terminando la semana, a 2 semanas de las elecciones del 19 de febrero del 2017, rumbo a Carondelet 2017. El día de hoy tendremos 3 entrevistas. Marcela Aguiñaga, candidata a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas, a propósito de la rueda de prensa que dieron el día de ayer en relación a supuestos hechos de corrupción en el municipio de Guayaquil. Diego Diegües, integrante de la Sociedad Argentina de Análisis Político, para hablar sobre la judicialización de la política en época electoral, y cerraremos con Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, con quien vamos a hablar sobre el juicio penal que le están siguiendo la empresa Claro. Nosotros damos inicio entonces directamente a las entrevistas. Marcela Aguiñaga ya se encuentra con nosotros en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Marcela Aguiñaga, muy buenos días, bienvenida. A propósito del día de ayer, ustedes dieron una rueda de prensa, pero es un tema que ya lo habían anunciado con anterioridad. ¿Cuáles son los argumentos y las pruebas para que ustedes hayan presentado estas denuncias? Bueno, gracias Carlos, un saludo especial a todos los televidentes. Primero mencionar que nosotros hemos en días pasados anunciado ciertas situaciones que nos han parecido sospechosas, como cualquier ciudadano, al revisar información relacionada a varias empresas que están domiciliadas en un mismo lugar, donde la dueña de ese lugar es una empresa vinculada al señor Leonardo Borer Pons, así como a los consorcios que han participado y que hoy mismo se han adjudicado contratos en el municipio de Guayaquil. Nosotros hemos manifestado como candidatos de Alianza País Guayas la necesidad de que se investigue por parte de las autoridades, tanto la Contraloría, el CERCOP, el SRI y los demás entes de control, de manera que determinen si hay un nexo causal entre estas empresas que al parecer tienen un entramaje societario, de manera que se pueda determinar si hay relación entre ellas, cuál ha sido el pago de sus impuestos, de dónde es el origen de sus ingresos, y que permita que la ciudadanía esté segura y tranquila que los dineros de nosotros, los guayaquileños, están bien utilizados. A ver, vamos por parte entonces. Ustedes no están haciendo una denuncia, sino que están solicitando una indagación para determinar si hay responsabilidad en términos de algún acto que transgreda las leyes. ¿Es así? Así es. Ya, ok. Es así con toda claridad. Ahora, en el caso de la indagación, ustedes están diciendo, aquí pudiese haberse presentado algún acto irregular por el tema de que los contratos estarían, en distintos contratos estarían las mismas personas. ¿Cuál sería el hecho irregular? Que el señor Leonardo Borer Pons es cuñado del alcalde de Guayaquil. ¿Ese sería el acto irregular? Bueno, aquí lo que queremos mencionar con claridad es que se utilizan figuras societarias para transgredir la ley, y eso es lo que debe ser investigado por parte de las autoridades y entes de control.
El señor alcalde de la ciudad ha manifestado que las auditorías respecto de esas adjudicaciones contractuales ya están realizadas y que la Contraloría no ha encontrado nada al respecto. Nosotros estamos pidiendo una investigación mucho más profunda. ¿Quiénes son los consorcios? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los accionistas de esas empresas? Esas empresas, ¿cómo están relacionadas? En el mismo lugar, todas constan con el mismo domicilio, donde todos en la ciudad de Guayaquil conocemos públicamente que era la oficina del señor Leonardo Borer Pons. Por otro lado, también hemos pedido una investigación al SRI, porque si esos consorcios y esas empresas, en este caso esas figuras societarias, tienen ingresos, tienen que declarar sus impuestos en virtud de los ingresos que han generado. Y adicionalmente a eso, Carlos, en la lucha contra la corrupción creemos que tiene que hacerse de manera frontal contra cualquier ente o institución pública. Adicionalmente a eso, Carlos, más allá de los temas de los contratos, al parecer vinculados entre estas empresas con el municipio de Guayaquil, hemos encontrado que una de esas empresas ha sido adjudicada con un contrato en Petroecuador y también solicitamos a la Contraloría realice una acción de control en torno a esa adjudicación, donde al parecer también se vincula al señor Leonardo Borer. Y por otro lado, que es una tercera investigación, es la compra de una vivienda aquí en la ciudad de Guayaquil, donde el señor Leonardo Borer compra a una señora su vivienda y paga la empresa Gibra de Alex Bravo desde una transferencia desde Panamá. Esto Así podría, que son tres procesos investigativos que hemos solicitado a los entes de control lleven adelante en este forma tercer rápida y elemento, eficiente. Marcela Aguiñaga, ¿podría tener entonces un nexo directo con relación al caso de Petroecuador que tanta bulla ha generado? Bueno, nosotros de información que ha llegado y que hemos podido revisar con nuestros abogados también, equipos jurídicos, al parecer hay vínculos que llamaría la atención, porque recordemos que públicamente el señor Carlos Pareja Yanuseli ha sido amigo muy cercano al señor Leonardo Borer, y así sorpresivamente aparece primero un contrato de la adjudicación de un horno más la instalación del mismo, que entenderíamos que debe ser auditado por la Contraloría en los próximos días, más este vínculo de la compra de una casa. Yo le pregunto, Carlos, si usted se compra una casa, me imagino que usted mismo la paga, que le pague la casa la empresa Gibra del señor Alex Bravo con una transferencia desde Panamá. Eso nos parece por demás sospechoso y consideramos que la investigación debe profundizarse en este sentido. De lo que usted nos está diciendo en este momento, indicando en este momento, lo último podría tener mayor trascendencia que los dos primeros elementos, sin perjuicio que la Fiscalía es la que tendría que determinar las responsabilidades. Ahora, en época de elecciones hay denuncias que van, denuncias que vienen. También se podría decir, Marcela Aguiñaga, que en este momento de elecciones, ¿por qué no asumen también el mismo rol frente al tema de Petroecuador y al tema de Odebrecht? También se le podría preguntar eso. Bueno, básicamente decir que en el tema de Odebrecht, de estas supuestas coimas que han recibido funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, fueron principales titulares en la mayor parte de los medios de comunicación de este país. Nosotros lo que estamos solicitando hoy mismo a los medios de comunicación es que se hagan también programas investigativos al respecto de figuras societarias que se usan, y creo que no solamente debería ser en el municipio de Guayaquil, sino en algunas instituciones públicas que se usan entramajes societarios para cubrir o beneficiar quizás a parientes, amigos o personas cercanas a la administración de turno de cualquier institución pública. Lo que nosotros aseguramos de esta manera, y más en época de elecciones, es que la lucha contra la corrupción debe ser de todos, no solamente, como dice el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, hay que ser y parecer. Muy bien, cada uno responde por sus propios actos, por supuesto, nadie está diciendo que el señor alcalde sea responsable, y nosotros, peor aún, como candidatos, le hemos puesto el dedo criminalizando a nadie. Hemos pedido, como cualquier ciudadano más, que se investigue no solamente por los escándalos de Odebrecht, sino que adicionalmente se investigue todo lo relacionado a Petroecuador, y por supuesto también que se investigue todo lo que tenga que ver, en este caso, con empresas al parecer vinculadas con un familiar político del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Un comentario y una pregunta ya para cerrar, Marcela Aguiñaga. El comentario: los entramados societarios no son nuevos en el Ecuador.
Esos entramados societarios fueron los que participaron en el feriado bancario, fundamentalmente en el Banco del Progreso y en el Filambanco. Y no hemos aprendido la lección. Y eso me lleva a una siguiente pregunta, entonces. La fiscalización de parte de la Contraloría General del Estado, de parte de la Asamblea y también la justicia en términos de operatividad. Daría la impresión, entonces, que no entendimos la lección y que no vamos con la dinámica del avance de los hechos de corrupción o con las estrategias y metodologías de corrupción, Marcela Guiñaga. En ese sentido, usted siendo candidata a la Asamblea Nacional en términos de reelección, porque ya fue, si bien estuvo en la lista nacional la vez pasada, ahora es provincial, pero igual es la Asamblea Nacional, ¿qué propone usted para la fiscalización efectiva? Porque daría la impresión que el tema de la fiscalización, con todo el procedimiento que se armó en la Asamblea Nacional, quedó en un segundo plano. Y por otro lado, revolverle la capacidad a la Fiscalía que comience a indagar sin necesidad de esperar el informe de Contraloría. Marcela Guiñaga. Bueno, creo que hay que hacer dos diferencias. Primero, en este periodo legislativo aprobamos el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que fue una de nuestras propuestas de campaña en el año 2013. Cumplimos con la población y uno de los cambios sustanciales que hicimos es en una norma y tipificar el lavado de activos con una sanción realmente fuerte, donde se pretenda ocultar dineros mal habidos, dineros de origen ilícito y peor aún, dineros que vengan de la defraudación tributaria en nuestro país. Eso es una primera respuesta en torno a qué hemos hecho para la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, considero decirle con claridad que la fiscalización es un hecho reiterativo de índole político, más no de índole jurisdiccional. Nosotros los políticos y la Asamblea Nacional no sentenciamos inocentes o culpables. Sí llamamos a la retina del ciudadano la atención de que se sepa cuál es la acción que ha tomado una autoridad tanto de control, si hizo bien o no su trabajo en torno del pronunciamiento político. Es por eso que creemos que estas comparecencias de las autoridades de control tienen que ser miradas como tal, con absoluta transparencia, objetividad, de manera que el ciudadano sepa que esto no es un show político mediático, la época de los diputados, de los cenicerazos, de los insultos, sino que realmente estamos velando por el correcto uso de sus recursos, que es lo que le preocupa al ciudadano común, al ciudadano que visitamos en estos casos normalmente para las épocas de campaña y que permanentemente estamos rindiéndole cuentas a ellos. Sí es indispensable decir que la lucha de la corrupción debe ser desde todas las instancias, los ciudadanos, las organizaciones civiles y por supuesto también desde la plataforma de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Gracias Marcela Guiñaga por estar con nosotros y por cierto llegó el momento también de repensar el rol y la competencia de la Contraloría. Bueno, nosotros regresamos a los estudios de Quito y ya tenemos la presencia de Diego Diéguez, argentino, integrante de la Sociedad Argentina de Análisis Político, para hablar sobre la judicialización de la política en época electoral. Mi querido Diego, qué gusto verte luego de poco tiempo realmente. Estuviste para la cumbre de consultores políticos recién, estás acá y ahora la pregunta es, todo este tema, cuando hay época electoral, parece que se intensifican las denuncias y los procesos judiciales. Por supuesto. Gracias, Carlos, ante todo por la invitación. Y bueno, esto es un fenómeno que, como yo te había contado ya hace un tiempo, lo vengo investigando desde hace años, ¿no? Hay ciertos patrones en épocas electorales que tristemente se repiten. Y por lo general es un arma o una serie de herramientas de la oposición hacia el oficialismo que sea. En épocas electorales nos acordamos de reflotar cuestiones vinculadas a sospechas sobre diversos actos de corrupción. O sea, no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con estrategia de campaña. Exacto. Bueno, no tiene que ver con ideología, porque como bien marcabas vos, vino perfecto esta nota antes, porque como bien marcabas vos, esto tiene que ser un tema que se hable durante todos los años, durante todos los días. Las investigaciones tienen que seguir adelante, no tienen que incentivarse o incrementarse en épocas electorales. Lo sintomático y lo que a mí me lleva a analizar de que ocurre y se judicializa, se criminalizan ciertas conductas a tiempos electorales, son varias herramientas. Por ejemplo, y están en lo general es la oposición a ese oficialismo local en Latinoamérica, focalizándonos en la región. Existe una intensificación
existen de pronto fiscales y jueces que salen a hablar con terminología política, activando investigaciones que tenían dormidas en sus anaqueles o en sus cajones. Por lo general se estructura la idea de un cambio. El discurso es, venimos a cambiar esto. Tercero, la construcción de un enemigo, el nosotros y ellos. O sea, la oposición construye eso a partir de un imaginario colectivo que es el delito. ¿Quién está de acuerdo con un delito de corrupción? Nadie. Sabemos que el estigma del fuero penal es terrible. Yo hoy ventilo una acusación y tal vez en cuatro años haya una absolución. Pero no solo pasa por el tema de la judicialización en épocas electorales de presuntos hechos de corrupción, que eso debería, como dices bien tú, tratarse durante todo el tiempo y perseguirlos durante todo el tiempo al acto y al hecho de corrupción y sancionar a los responsables. Sino es que esto viene acompañado también a través de campañas sucias en redes sociales, donde se estigmatiza incluso la imagen y la reputación de las personas y ni siquiera con una denuncia presentada o solicitando la indagación en fiscalía, sino simplemente 140 caracteres y le jorobaron la reputación a un tercero. Por supuesto, es muy atinado lo que decís, porque ese es el elemento básico. El opositor de turno lanza la idea y después tuiteadores o retuiteadores profesionales abocados a la campaña realizan esta tarea. Cuando hablas profesionales significa pagados. Pagados, concretamente. Pagados como una campaña electoral. Mira el ejemplo de Temer con Dilma en Brasil. Dilma no está procesada por ninguna causa penal. Está denunciada, sí, pero en proceso, a punto de llegar a un juicio oral, no está. De hecho, por las acusaciones que tiene Dilma, seguramente va a ser absuelta y sobreseída, porque no tiene asidero. Pero Dilma ya no es mala presidenta. Explícame, tú sí, eso no es un acto político, un acto judicial. Y hay otra estrategia. El Poder Judicial en Latinoamérica ha hecho el mejor esquema de marketing de la invisibilidad. Le echa siempre la culpa al poder político, al poder ejecutivo, como si el Poder Judicial no fuera en poder en sí mismo. Como si Odebrecht pudiera coimear solamente al mundo político, al mundo ejecutivo, y no pudiera comprar jueces. Entonces, esta cuestión que nos resulta tan clara, cuando tergiversada por la criminología mediática, esa criminología basada en lo que a ciertos medios le interesa que es delito. Y tú citas un ejemplo de Odebrecht, pero vámonos a Colombia, en la época de Pablo Escobar, y se compraban y se apoderaron de gobiernos locales y seccionales, y se compraban jueces y operadores de justicia. Es decir, el poder del dinero, el poder de un capital mal utilizado, corrompe no solamente el poder político, sino a toda la sociedad. El tema es cómo enfrentarnos frente a eso, porque en las campañas electorales cada vez estamos viendo, además, que esta estrategia se intensifica más. Llegó entonces el momento de regular las redes sociales y que la justicia y la gente pierda el miedo a demandar contra las difamaciones que uno pueda recibir. Sí, por supuesto, totalmente. Esto es algo que venimos trabajando en la Argentina. De hecho, ya hay algunas leyes a propósito de esto, porque Argentina no está exenta a este fenómeno. De hecho, el presidente Macri llega al poder sustentado en esta estrategia. Hoy la expresidenta desfila por tribunales constantemente. Cuando dices que Macri llega al poder sustentado en esta estrategia, ¿te refieres a todas las denuncias contra la presidenta Cristina Kirchner? Exacto. Entonces, llega por eso. O sea, digo, dentro de otros factores y de esa necesidad de cambio. Digo, analizo algunas conductas de la oposición acá y veo lo de Macri. El cambio. ¿Qué propuesta? Ninguna. El cambio por el cambio. Obviamente, en el imaginario impacta. Pero el problema es que hay hechos que hay que separarlos del discurso político electoral. Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, cuando tú ves también que hay dinero de un ex personero del gobierno que lo deposita en un monasterio o en una iglesia, qué sé yo, y después hablan de dinero en las cuentas de la hija de Cristina, eso te hace también ya dudar. No, por supuesto, pero esas cuestiones... Y hay más, te agrego, hay más funcionarios del gobierno kirchnerista involucrados, de hecho condenados ahora. Pero el tema está en que muchas de esas causas hace 5 años que dormían en tribunales, antes de la asunción de Macri. O sea, las despiertas en época electoral. Claro, pero las despierta el mismo juez y el mismo fiscal. Entonces a mí se me hace la pregunta, ese juez que tenía esos mismos elementos 5 años antes, que obedecía al kirchnerismo,
ahora obedece al gobierno ejecutivo. Yo no creo que sea. ¿Judicialización de la política o la política en la justicia? La política en la justicia, tal cual. Yo hablo de partidización, es un concepto que tiene Zaffaroni, ¿no? Partidización de la justicia, partidización de los funcionarios judiciales. Es un tema muy complejo. Pero es un tema muy complejo porque los gobiernos, los ejecutivos, que son muy fuertes también, tarde o temprano, sin importar la ideología, tienen ciertas incidencias. El tema es cómo separar entonces los poderes del Estado para recuperar la pureza de la justicia. Por eso una de las propuestas, digo, para hablar de propuestas sobre esto, es que la elección de los jueces no dependa del mundo político. En Argentina, la aprobación para la elección de un juez penal tiene que tener el aval del mundo legislativo y del mundo ejecutivo. O sea, no es por votación, no es por una... Hay una especie, entre comillas, de evaluación de mérito, pero nosotros bien sabemos que hay jueces que responden a intereses políticos. Y verdaderamente no le creo que el mismo juez tenga la idoneidad para analizar un caso de corrupción, sea el de la hija, sea, en función de que tuvo dormida esa causa. Porque los hechos que vos relatás son hechos que ya se sabían de antemano y pierde legitimidad. Entonces ese juez tiene que apartarse de la causa. Como también, y con esto ya termino simplemente con un comentario, como aquel, no me acuerdo si era juez o fiscal, que participaba en marchas públicas en contra de Lula. Tal cual. Y adoptó un rol de salvador de la patria. Y el Poder Judicial debe, Carlos, y te robo un minuto más, debe responder a través de sus sentencias. Porque esa es la verdadera independencia del Poder Judicial. Y en justicia, la culpabilidad se sustenta en los hechos que se puede comprobar, no en las insinuaciones a través de redes sociales o en las reuniones de familias o de amigos o en la estrategia de campaña. La justicia siempre se deberá sustentar en los hechos que se puedan comprobar. Una pausa y regresamos con Pedro Páez. Gracias, Diego. Este sábado en Café TV, aprende a armar junto a nosotros el kit que debes tener en casa cada vez que vayas a pasear con tus hijos. Música, emprendedores y sano entretenimiento aquí en Café TV, 8 de la mañana por Ecuador TV. Me pone bien, muy bien. Dos hombres con dos visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Se encuentran abandonados en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. No queda nada para beber. A alturas que desafían los límites de la existencia humana. Es como respirar a través de una pajilla. No estoy en mi mejor momento. Donde las tensiones aumentan y las tácticas chocan. La gente que bebe su orina sobrevive a pesar de ello. Si esto me mata, es porque llegó mi hora. Sobrevivientes extremos. Este lunes, 20 horas. He visto cosas que ustedes no creerían. Esta serie explora las 4 esquinas de la ciencia ficción. Platillos voladores. La mayor amenaza de invasión alienígena. El viaje en el tiempo. Un mundo de infinitas posibilidades. El viaje en el tiempo es lo más genial. Exploración espacial. Viaje a lo desconocido. Y lo que hay allí, el cosmos y el misterio del espacio. El espacio, la última frontera. Y los misterios de la vida artificial, donde la tecnología y la humanidad colisionan. Es lo más cerca que llegamos a tocar la inmortalidad. La electrizante historia que impactará sus emociones. ¡Está vivo! En los especiales de la BBC, la verdadera historia de la ciencia ficción. Todos los sábados, 18 horas.
Pedro Páez, superintendente de control del poder de mercado, se encuentra con nosotros ya y vamos a hablar sobre la negación de acción de protección de conocer contra la superintendencia de control del poder de mercado y del juicio penal que le están siguiendo a Pedro Páez. Y para bajar un poco las tensiones y el estrés, Pedro, quiero comenzar por lo siguiente. ¿No se supone que la superintendencia de poder de control del mercado es la que controla el mercado y no el mercado el que controla al superintendente? Bueno, justo de eso se trata, de poner por encima de los intereses particulares el interés general, conforme lo dice el artículo 83 de la Constitución, ¿no? A ver, pero no entiendo. ¿Juicio penal por qué? ¿Difamaste a alguien? ¿Injuriaste a alguien? ¿Mentiste? ¿Qué hiciste para que te pongan el juicio penal? Bueno, mira, después de que se logró comprobar que la acción de protección, o sea, el amparo constitucional que pusieron por 4 meses había estado infundado en segunda instancia, inmediatamente me pusieron un juicio penal a mí. Es decir, lo que quieren es, aquí no se trata simplemente de una dirimencia respecto a lo que dice la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado, sino de clara intimidación. ¿Ya? Para que nuestra ciudadanía pueda comprender y dimensionar, comencemos por el origen. ¿De dónde nace esto? Bueno, la Constitución dice clarísimo, el artículo 52, las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, con una información precisa y no engañosa. Estás hablando clarísimo. A la ciudadanía. A la ciudadanía. Esto dice la Constitución. Okay, Estamos además en un Estado constitucional de derechos. Yo, ciudadano, ¿no? Tengo oferta, escojo. Así es que esto de aquí está por encima de todo. ¿Dónde se presenta? Evitar las prácticas 304, evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otros que afecten el funcionamiento del mercado. La democratización de los factores de producción, acceso equitativo a los factores de producción, evitar la concentración o acaparamiento de los factores de producción, eliminar privilegios y desigualdades en el acceso a ello, impulsar el desarrollo tecnológico de la empresa. Bueno, tenemos evidencia de tuvimos una denuncia de CNT en octubre del 2012 y se hicieron investigación en más de 3.000 contratos, de los cuales de todas las empresas, inclusive la denunciante, se encontró que en más de 1.260 contratos exclusivamente de la empresa Claro habían cláusulas de exclusividad que precisamente están haciendo una contrariedad respecto a lo que está presente aquí en la Constitución. ¿Exclusividad que le daban qué tipo de beneficio? Que le permitían, y aquí está lo que dice el perito, esto de aquí no es una cuestión que, como se ha dicho por parte de los personeros de la empresa, que la superintendencia, que el superintendente se inventa, está forjando perjuicios. Mira, aquí está clarito, por favor, véanlo acá. Todo esto de aquí te dejo aquí y está también en la página web de la superintendencia, ¿no? El peritaje sobre el impacto que provocan las cláusulas de exclusividad sobre el desarrollo de las redes de telefonía celular, hecho por el ingeniero Jorge Humberto Camacho Andrade. Primero, las cláusulas de exclusividad obligan a los demás operadores en ocasiones a que tengan que incrementar sus costos para acceder a las facilidades para poder brindar el servicio a sus abonados. Segundo, el sector donde existan las radiobases de una sola de las operadoras en razón de la cláusula de exclusividad provoca que el servicio de las demás operadoras geográficamente no sea el óptimo. Tercero, la cláusula de exclusividad obliga a que las demás operadores renuncien a dar servicio. Un perito independiente dentro del proceso. Así es. Renuncien a dar el servicio a alguna localidad. Entonces estamos hablando costos mayores. Estamos hablando, y no me estoy refiriendo exclusivamente a una empresa u otra. Juicio de la calidad de otros competidores. De la dinámica del mercado. Okay. Esto lo dice un perito independiente dentro del proceso. Y se está diciendo que la superintendencia actúa sin pruebas. Esto es una cuestión ilegal. Ahora, esto además, por favor, Carlos, esto es muy importante. A propósito de las entrevistas anteriores. Esto se da en el marco de una campaña muy agresiva de un sector de la oligarquía que además desde larga data para destruir las instituciones. Inclusive hay un candidato presidencial que está abiertamente hablando de destruir la superintendencia, de dejar en la calle a más de 210 empleados, desprestigiando la superintendencia, generando, como están generando, una serie de expresiones en desmedro de la honra, en desmedro, pero en esa es la parte del y discurso político de un candidato. Me quiero concentrar en este tema. No, pero es que es importante ubicar que esto de aquí hay toda una oposición. Pero ya lo ubicaste. Déjame preguntar sobre este tema. Cuando tú me dices, este es el informe del perito, pero el juicio penal no es contra el perito. El juicio penal es contra Pedro Páez. Así es. O sea, ¿tú repites lo que dice el perito? ¿Dijiste algo distinto a lo que ha dicho el perito en el informe que está dentro del proceso? Precisamente es el problema. Yo tengo la obligación de cumplir y hacer cumplir con las leyes de la República, la Constitución y las leyes de la República. Estoy hablando de cuestiones bien concretas. Estoy en la obligación de defender a la superintendencia
estoy en la obligación de defender el trabajo. La superintendencia no cobra dos multas por el mismo caso, como se está diciendo. Son dos casos diferentes. El uno que estamos hablando, basado en la Constitución y el artículo 9, que habla del abuso del poder de mercado, y el otro por incumplimiento. Y tenemos las pruebas para eso. La superintendencia no actúa sin pruebas, como se está diciendo. Pero la empresa argumenta que ha recibido sanciones económicas por 82.7 millones y también por 138.5 millones en el 2013. Sí, pero recuerde la ciudadanía que y la superintendencia ofreció desde el primer momento la posibilidad de arreglar todo con un compromiso de cese. En octubre, noviembre del 2012, al inicio mismo de la investigación, estuvieron los doctores Maldonado y Carmiñani en la superintendencia y yo les ofrecí, no tenían que pagar un solo centavo, tuvieron varios meses y la ciudadanía recuerda que yo salía permanentemente a medios para arreglar las cosas. En este programa saliste alguna ocasión. Todo el tiempo, y firmó, Confiteca firmó y no pagó un solo centavo, por ejemplo. Negrito, 2 minutos más, por favor, porque este es un tema tremendamente importante. Prometo no pasarme los 2 minutos. Vamos a lo siguiente, Pedro. A ver, tú dices, estuve callado por una acción de protección durante 4 meses, pero después pude hablar, lo estoy interpretando así, porque ahorita se determinó que en la segunda instancia hubo algún tipo de irregularidad. ¿Qué tipo de irregularidad? No hubo ninguna irregularidad. O sea, el problema en la acción de protección, en la acción de protección es que ellos presentaron como evidencia el hecho de que yo había hecho públicos documentos reservados que no existían. Y por eso es que en la segunda instancia simplemente se ubicó que no había ninguna lesión a los derechos de la empresa, a los derechos de la orden. ¿Y por qué no se comprobó eso en la primera instancia? Y ahora se lo plantea en contra del superintendente. Recordemos, mire, y es muy importante ubicar, con todo el respeto a un país hermano, al pueblo hermano mexicano, ¿no es cierto? Allí se puso una multa de $1.000 millones. Bueno, que por favor la ciudadanía puede revisar en el internet, con todo el respeto, es un tema complejo, lleno de vicisitudes, pero por hacer corta la historia. Marchó la autoridad de competencia, inmediatamente reforma constitucional para que la autoridad de competencia no vuelva a pronunciarse jamás en temas de telecomunicaciones y obviamente nunca se pagó la multa. Acá empezamos al revés, con una cosa peor, con un ensañamiento en contra del superintendente. Un precedente nefasto para el país. Por favor, Carlos, esto es importantísimo decirlo. Esto es un precedente brutal porque usted pone algo en el Twitter diciendo este producto no me gustó o aquí me cobraron más de la cuenta. Me está diciendo ladrón, juicio. Una pregunta y ya con esto termino, porque ya se me pasó el tiempo. Pedro. No, pero ubiquemos el tema de las pruebas que tenemos. Aquí tenemos el tema de los precios, el tema de las pruebas. Pero rapidito. Muy claramente, ¿no? Es decir, la superintendencia emite sobre la base de estos análisis, emite una disposición diciendo que tienen que suspenderse esas cláusulas de exclusividad. Y la empresa inmediatamente, el 5 de mayo, dice que ha dado cumplimiento. Cuando en realidad tenemos una situación totalmente contraria. Hay un análisis, otro peritaje, del 7 de enero del 2014 que dice no se ha dado cumplimiento sino hasta el mes de diciembre y enero respectivamente. Y no solamente eso, sino que CNT dice de manera explícita en comunicaciones de marzo del 2015 y abril del 2016, pero referidas al periodo del 30 de abril del 2013 y el 6 de febrero del 2014, cuando estaban en vigencia esas medidas, que persistía la negativa de algunos propietarios para el arrendamiento de sus predios en razón de las cláusulas de exclusividad. El rato que fueron a buscar los arrendamientos, se encontraron con las mismas limitantes de acceso al producto de las cláusulas de exclusividad o cláusulas de prevención de interferencias. Y aquí está lo que nos dicen, aquí está un comunicado ya posterior a esta situación, cuando ya se había detectado que en realidad no se había cumplido con la disposición el 27 de febrero del 2014 enviado por la empresa Claro, en la que dice que se puede comprobar la inexistencia de las cláusulas de exclusividad y de las cláusulas de interferencia, contrario a la evidencia que, por ejemplo, vean aquí, con esto acabamos. Aquí está un contrato, todo eso pueden encontrar en una página web y te estoy dejando acá. Un contrato firmado por Conecel en ese periodo, en septiembre del 2013, en el que aparecen las cláusulas de prevención de interferencias que en el comunicado anterior decían que ya no existían. Pedro Páez, bueno, lamento mucho lo sucedido. Y a propósito, ¿quién te defiende? Porque ya en mayo cambia de gobierno y tú seguramente, no sé hasta cuándo duren tus funciones, pero ¿te va a defender el Estado? ¿Sale tu propio peculio? Esto de aquí es un tema muy difícil. Ahorita estoy protegido por la institucionalidad, pero a costas de la ciudadanía. Nosotros, por favor, estamos haciendo todo lo posible por resolver las cosas por las buenas, con los compromisos de cese, con cientos y cientos de talleres, con víctimas y victimarios, pudiendo sobre el diálogo resolver las cosas, y lo que se quiere es judicializar la cuestión. Gracias, Pedro Páez.
Bueno, lamento la situación, ojalá que esto se arregle. Muchas gracias. Esto fue Pensamiento Crítico, esto es Ecuador TV, soy Carlos Rabascal, sigan en la sintonía. Ya viene Vanessa Hervás y Abraham Verduga con más información y noticias. Nos quedamos con los precios. Los últimos estudios aseguran, en realidad afirman la importancia de la estimulación temprana en los más chicos, Vanessa. Pero Arturo y amigos, no se preocupen porque no es necesario que usted lleve a sus hijos a un centro de estimulación temprana de tipo privado. Puede hacerlo en su propia casa. Y para eso estamos aquí, para darle algunos truquitos en Al Mediodía. No se lo pierda, a las 12 en punto, por Ecuador TV. Antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE. Elecciones Generales 2017. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida nos entrega los naipes, pero nosotros los barajamos. Quizá por eso nosotros quisimos conocer a tantos seres que día tras día asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Estreno, sábado 18 de enero, 20 horas. Por Ecuador TV, somos todos. En la Merced, la naturaleza nos brinda vida. El arte es una de las cosas más hermosas que los pintores de la parroquia La Merced podemos transmitir al mundo. Ecuador Multicolor vive la interculturalidad de nuestro país. Este lunes 8:30. De 700 gatos. Y rápidamente, este número se acerca a los 800. En cada rincón, en cada habitación, cada edificación y bajo cada arbusto, encima de cada techo, hay gatos. Tenemos una madre con 5 gatos. No tengo espacio. Especiales de la National Geographic nos trae La Dama de los 700 Gatos. Hoy, 18:30. En este viernes 3 de febrero tenemos más información de carácter nacional e internacional para compartir con todos ustedes. Saludamos hasta ahora a nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Es un gusto saludarte, Vane. Terminamos la semana con la mejor información y arrancamos. Leonardo Borer, cuñado del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, fue requerido por la justicia para fines investigativos dentro del caso Petroecuador. La fiscalía solicitó su detención por 24 horas. A las investigaciones de la Fiscalía sobre la presunta red de corrupción al interior de Petroecuador, presuntamente liderada por Charlie Pareja Cordero, primo del exgerente de la estatal petrolera Carlos Pellé, se suma una nueva persona más. Se trata de Leonardo Borer Pons, cuñado del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito, Vicente Oña, dispuso una orden de detención por 24 horas en contra del empresario guayaquileño. Según consta en la providencia con fecha 30 de enero, la Fiscalía recibió un escrito de Marcela Aguiñaga, dentro del cual se señala presuntas actividades ilícitas en las que habría participado Borer. En el documento se hace referencia a un inmueble en Guayaquil que habría sido comprado por Borer y que el dinero para la adquisición fue desembolsado por la empresa Girbra, domiciliada en Panamá y que está vinculada a Alex B., exgerente de Petroecuador, compañía que según las investigaciones de la Fiscalía habría manejado dinero de los contratistas para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas.
También se señala que la transacción del inmueble, cuya propietaria era familiar del expresidente León Febres Cordero, se hizo a través de la empresa Tancro S.A., perteneciente a Paco Antonio Velarde. Velarde y Borer serían socios de la empresa Endecots, creada en un paraíso fiscal. Además, el socio de Borer es presidente de la empresa Maquisup, la cual sería parte del consorcio de Itemac. A través de esta se les adjudicó un contrato por $46,9 millones con Petroecuador para la compra de un horno. Olga Velasco, Ecuador TV. Tras conocerse la orden de detención emitida contra el cuñado del alcalde de Guayaquil por el presunto delito de lavado de activos, los aspirantes asambleístas por la lista 35 reiteraron sus denuncias de sospechas, coincidencias en contratos municipales y empresas vinculadas a Leonardo Borer. El bloque de asambleístas de Alianza País en Guayas presentará un alcance a la denuncia instaurada en la Contraloría sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del municipio de Guayaquil a empresas vinculadas a Leonardo Borer, cuñado del alcalde Nebot. El país entero exige que el municipio de Guayaquil nos dé la información exacta en relación a estos hechos y a estas presunciones que nosotros estamos planteando. En rueda de prensa aclararon lo que consideran un engaño por parte del burgomaestre, quien dijo que Borer es solo su cuñado, pero admitió que hubo contratos con Maquisup y Gadola, pero con un monto menor al denunciado. Y el monto de la contratación correspondiente a esas dos empresas es de $9 millones en números redondos. Los contratos firmados por las compañías vinculadas al que nosotros hemos denominado como el supercuñado, durante la administración municipal, tienen un valor de $33 millones. Según documentos públicos, varias obras municipales fueron adjudicadas a 7 consorcios: Gamac, Milote, Equimac, Pascuales Prosperina, Camber y Asociado, Alcantarillado Cóndor y TMU Guayaquil, los mismos que son parte de Maquisup y Gadola, donde Paco Velarde Molina fue accionista hasta diciembre último. Y esas mismas empresas tienen como dirección domiciliaria el edificio Valdensa en la Ciudadela Ferroviaria, de propiedad de Leonardo Borer Pons, cuñado de Jaime Nebot. A fin de que pueda llevarse adelante una investigación seria y que nos dé como resultado saber si no hay una defraudación de impuestos, si no hay lavado de activos y si también esto no tiene relación a favorecimientos en adjudicaciones de contratos en alguna institución pública. Estamos hablando de $33.344.000, casi es un monto parecido con la cifra de Odebrecht. Y para el tema de Odebrecht tenemos primeras planas, noticieros importantes y todo un seguimiento investigativo de parte de la prensa. Destacan además que Velarde y Borer constituyeron una empresa offshore en Panamá desde 1998, con lo que se establecería una larga relación de sociedad y negocios entre ambos, datos que son parte de las imputaciones presentadas en la Contraloría, Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Contratación Pública. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El candidato a la presidencia por Creo, Guillermo Lasso, dice que se trata de una campaña sucia. El video de supuestos desacuerdos que hubo para elegir a Páez como su compañero a la vicepresidencia. A través de internet, en la plataforma YouTube, la cuenta Anonymous, se difunde un video donde hacen referencia a supuestas diferencias en el movimiento Creo, asesores y el propio candidato presidencial Guillermo Lasso para la denominación de Andrés Páez como su compañero de fórmula. Como prueba de ello, muestran un intercambio de correos electrónicos donde se expresan duramente de Páez. Señor Lasso, con relación a las últimas denuncias para la denominación del candidato a la vicepresidencia Andrés Páez, ¿hubo o no discrepancias al interior del partido, del movimiento Creo? Mire, yo no tengo un solo comentario que hacer a este tipo de actitudes que se inscriben dentro de la campaña sucia. ¿Por parte de quiénes vendrían? No hago un comentario adicional, simplemente es parte de una campaña sucia. Dicha presentación sostiene también que habría oscuros intereses que influenciaron para que finalmente sea el binomio presidencial de la alianza Creo-Suma. El video habla de una supuesta reunión que habría tenido en Miami el director del movimiento, César Monge, con los hermanos Isaías, ex propietarios de Filambanco, quienes huyeron desde el año 2000 tras el feriado bancario. Anonymous pide que Lasso aclare qué tipo de acuerdos tendría con los ex banqueros prófugos. ¿Los señores Isaías son parte del financiamiento de la campaña del movimiento Creo? Ni un solo centavo. Así concluyó el breve diálogo con los medios de comunicación para seguir en su agenda de la campaña política.
Mirta Carrillo, Ecuador TV. Noticias del mundo. La Corte Suprema de Brasil designó el nuevo juez del caso Petrobras. Se trata de Luiz Sesson Fachin, un magistrado de perfil técnico considerado cercano a su predecesor en la investigación teórica, Savasky, quien falleció el mes pasado en un accidente aéreo. El primer desafío de Fachin, de 58 años de edad, será tratar la confesión de 77 ex ejecutivos de la constructora Odebrecht involucrados en el escándalo de corrupción. La cumbre de Nobeles que se realizó en Colombia rechazó la construcción de muros fronterizos, mientras que en Francia se registró un tiroteo en los exteriores del Museo del Louvre. Más noticias en el siguiente resumen. Un hombre intentó atacar con cuchillo a un soldado que iba a ingresar al Museo del Louvre en París. El militar logró evadir al atacante y le disparó. La policía cerró el museo y sus exteriores. Además, se encontraron 2 maletas que son investigadas. Se conoce que previo al ataque, el hombre gritó "Alá es grande". Las autoridades de Francia no descartan que se trate de un atentado terrorista. Este viernes se conocerá el primer informe sobre los índices de empleo en los Estados Unidos desde que Donald Trump asumió el poder. Además, el mandatario indicó que le gustaría acelerar el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Carlos Videgaray, durante una entrevista en una cadena internacional ratificó una vez más que el tema del muro será tratado de forma secreta para evitar confrontaciones. Los Nobeles de Paz que participaron en la cumbre número 16 en Colombia rechazaron las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aseguran que estas medidas afectan a los inmigrantes y restringen los derechos de las personas musulmanas. Además, indicaron que la construcción de muros fronterizos acaban con la paz. Invitaron al mandatario a no continuar con un discurso de odio. Una mujer de 63 años fue rescatada 14 horas después del derrumbe de 5 edificios en China gracias a que pudo llamar por celular desde los escombros. El hecho dejó 5 personas muertas y otras 3 continúan como desaparecidas. Según los servicios de emergencia, la mujer se encontraba en buenas condiciones, aunque presentaba heridas en sus manos y pies. Fanny Lara, Ecuador TV. Bienvenidos a la información deportiva a esta hora y Noticias 7, que gusto darles la bienvenida nuevamente y por supuesto compartir también con la gente del Colegio Inti Sana, una institución educativa tradicional, prestigiosa de la capital de la República que se encuentra organizando una carrera atlética con un fin benéfico. Pero de esto y otros temas nos va a hablar Adrián Mader, que es parte precisamente de la organización de esta carrera que de paso tiene un nombre precioso. Un sueño, un logro, una vida. ¿Qué significa esto? Adrián, bienvenido, buenos días. Diego, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Justamente es a partir de los 50 años del Colegio Inti Sana que se organiza, junto con los padres de familia de segundo bachillerato, esta carrera. Y es el tema deportivo el tema central, ¿no? Sabemos que el deporte moviliza mucho la mente, moviliza el cuerpo, te da mucha salud tanto interior como exterior. Y es por eso que la carrera... ¿Qué significa para ti ese espíritu del Inti Sana? Te pregunto esto, no porque yo haya estudiado allí, sino porque tengo muchos amigos que forman parte de esta institución y existe un sentido especial, ¿no?, en todo lo que hicieron y siguen haciendo. Es un sentido de pertenencia muy fuerte, Diego, y un sentido educativo, formativo, en valores sobre todo, ¿no? Es decir, en el Inti Sana haces amigos para toda la vida, te identificas en los lugares de trabajo, te identificas en los grupos de amigos, en los campeonatos deportivos de fútbol que tenemos, y ahora esta oportunidad con la carrera es espectacular para volvernos a encontrar y para que los alumnos que ahora mismo son estudiantes en el colegio también junto con sus familias puedan participar. La carrera será el próximo 19 de marzo y dentro de la información que nos han entregado se manifiesta, entre otras cosas, de que tiene un gran fin benéfico. Este es el gran valor agregado. Se aportará a todo lo que se pueda recoger económicamente para obra social del colegio y que servirá para apoyar a la escuela deportiva con valores de Cochabamba. Lo dicho, es el gran valor agregado de esta carrera. Este es el gran valor y digo, tiene una cosa muy significativa porque nosotros identificamos que en el colegio teníamos todas las canchas, todas las instalaciones a partir de las 4 de la tarde, ya vacías, sin utilizar.
Y siempre hay gente que tiene necesidad, de hacer deporte, de chicos de escasos recursos, por ejemplo, de sectores aledaños, que en vez de estar en sus casas quizás haciendo un poco de tareas, pero después quizá perdiendo el tiempo, podríamos utilizar nuestras canchas. Es una cuota de responsabilidad social que sirve como un ejemplo para otras instituciones. Por supuesto. Qué importante, poder aprovechar las instalaciones del colegio, en este caso deportivamente, para poder ponerlas al servicio de la población, de los alrededores. Y esta escuela deportiva, por ejemplo, tiene niños desde los 8 años hasta los 12 años que se están formando en temas, por ejemplo, concreto de fútbol, de básquet y de karate. Entonces, vamos a apoyar a ellos con los fondos de esta carrera justamente para poder dar más dotación, son aproximadamente 100 chicos, poder incluso darles un refrigerio adecuado, con fibra, con hidratación, que muchas veces en sus casas no tienen. Entonces, unir el deporte, Diego, con la práctica de la responsabilidad social es lo que forma el espíritu Intisana. Realmente muy importante. ¿Qué deberán hacer estos potenciales 3.000 participantes que en diferentes categorías formarán parte de esta carrera atlética? Un sueño, un logro, una vida. Inscribirse. Eso sería lo primero, inscribirse. ¿Cómo? Y nada más inscritos, entrenar. Eso también es importante. Muy importante. Me imagino que correrás, ¿no? Sí, por supuesto. La 10K seguro estaría ahí. Además es de bajadita, ¿no? Porque empieza en la calle de Almau, después baja por lo que conocíamos con la 10 de agosto, es la Galo Plaza, y entra ya al Parque Bicentenario alrededor de la Capitán Ramos. Esa es la fase de 10K. Y para esto hay que inscribirse en la página web del colegio, intisana.com, y con toda facilidad encontrarán el botón de inscripción para poder ya efectivamente registrar los datos y que puedan acceder a su camiseta, al kit, etcétera, ¿no? Está, como te contaba, la 10K en postas, la 5K, y también hay una que quizás los que han entrenado un poquito menos se pueden apuntar, que es la 800 metros. 800 metros. 800 metros. Es para los niños chiquitos. Es una carrera para toda la familia. Para toda la familia. Es una carrera familiar, efectivamente. ¿Nos pueden ayudar con caracteres, por favor, para poder tener la dirección de la página web www.intisana.com? Allí deberán ingresar los potenciales inscritos para poder ser parte de esta carrera que aparte tiene un gran valor de responsabilidad social, como ya lo ha dicho Adriana. Antes de la despedida, existirá una rueda de prensa, existió ya ayer una rueda de prensa, sí, en el que los organizadores de la competencia dieron a conocer esta que será uno de los eventos centrales por los 50 años del Intisana. Adrián, muchísimas gracias. No, Diego, gracias a ti y a todos ustedes que nos ven. Les animo a participar, a integrarse, porque la actividad deportiva siempre es importante y además con un fin benéfico que mejor. Muy bien. Adrián Mader, parte de la organización de la carrera atlética por los 50 años de la Intisana, que aparte tiene un fin de responsabilidad social. Vamos con información deportiva en otros rubros, porque ayer José Francisco Ceballos acompañó a Gabriel, al portero de la selección sub-20, en la lamentable derrota frente a la selección de Venezuela. Pero no solo habló acerca de aquello, sino también de otros temas que tienen que ver con su responsabilidad como presidente del Barcelona. Lo de José Francisco está cerrado el caso, está ya en Liga de Quito, inclusive me parece que amplió el contrato. De él no hay posibilidad ahora que se vaya porque usted dice, quiero llevarme a mis hijos en plural. Así es difícil, ¿no? Porque el año pasado se firmó un contrato por 4 años, mejor dicho, a finales del 2015, perdón. Ya han transcurrido 1, faltan 3. Y siempre somos muy respetuosos y nos gusta cumplir lo comprometido. Y Gabriel, como he manifestado, él sí terminó su contrato ahora en diciembre, creo, en enero. Y estaría libre, ¿no? Pero como he manifestado a Santiago, la prioridad la tendrían ellos, sabiendo que se ha formado ahí. Pero la intención también nuestra es poderlo llevar a Barcelona. Rolando Zárate está acá en el país y decían que venía a hablar por el tema de Barcelona, de la deuda. ¿Ha hablado con él algo? Que yo sepa, no, hemos estado en contacto con el abogado de él, en la cual estamos intentando conseguir los recursos para poder transferir. De los 1.550.000 se ha transferido 450.000 y aspiramos a estas semanas, a estos días, poder conseguir más recursos para poder ir pagando más. Adicional a ello, ustedes ya conocen, salió la sentencia de Lamas que vamos a apelar al TAS, y el tema de Costas, que ya apelando al TAS ya hubo la sentencia de más de $650.000, en la cual el 60% es por concepto de una indemnización que nos oponemos, pero ya es una sentencia, porque todo el mundo sabe que él renunció y ahora nos cobra, ¿no? Pero bueno, esto es así. El campeonato nacional lo podrás vivir en CNT TV. Contrata tu plan llamando al 1-800-100-100
y accede a paquetes desde $9.99 más impuestos. Míralo en los canales 333 y 777 en HD. Mi equipo, aquí te quiero ver, en CNT TV. Autorización 0333, Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2017. Y algunas reacciones se generaron luego del lamentable partido que tuvo la selección ecuatoriana. Un equipo desconocido frente a una Venezuela que puso de cabeza la defensa del conjunto tricolor. Reacciones de los técnicos, tanto Rodríguez como Dudamel, es lo que pasamos a revisar. Tuvimos la experiencia de haberlos enfrentado una semana antes del comienzo del sudamericano y teníamos una gran referencia de lo que era Ecuador, además de los partidos que disputó en la primera fase. Pero lo que ha sido vital para el partido de hoy fue el anterior contra Colombia. Aprendimos de esa lección, retrocedimos mucho contra Colombia y le dimos mucho espacio. Interpretamos mal el funcionamiento del 4-1-4-1 y desde allí que nos tocó correr de más y corrimos mal. No corrimos con la intensidad y la mejor distribución como la requería el partido. Lo analizamos, tuvimos una buena autocrítica y desde allí empezamos a escoger las mejores fichas para el partido de hoy. Hoy no tuvimos el balón. Intentamos jugar balón a ras de piso, sabíamos el potencial en el juego aéreo, colectiva, estratégica e individualmente. No tuvimos el balón, pero no solo fue eso, fue una secuencia de todo, ¿no? No hicimos un buen partido, la actitud no estuvo el equipo con actitud y mi función ahorita es levantar al grupo porque es la parte más importante. Hemos perdido un partido y tenemos 3 más por delante, entonces en eso hay que ser positivo. Ecuador ha demostrado, hemos tenido partidos de gran nivel. Así igual hemos tenido errores, hemos cometido muchos, tal vez inexperiencia de muchos jugadores, me incluyo. Somos jugadores que estamos aprendiendo, estamos en desarrollo. Bueno, este es un proceso y estamos adaptándonos. Creo que el partido de hoy no es de los mejores. Hemos tenido muy buenos partidos y yo confío en mis compañeros y estamos seguros de que vamos a levantar cabeza y el domingo vamos a salir con todo contra Argentina. El Sudamericano Sub-20 en su etapa final se vive en Ecuador TV. Este domingo, Ecuador frente a Argentina a partir de las 20:30. Apoyemos a la Tri, solo por Ecuador TV. Levantemos los controles remotos, que el Sudamericano Sub-20 se vive en la pantalla de CNT TV. Miren en los canales 333 o en el 777 en HD. Y claro, en cntplay.com, la señora Vanessa Hervás, le gusta mucho meter la mano en el cntplay.com. Selección, aquí te quiero ver. Es muy tecnológica ella, le gusta mucho manejar el celular. Con esto nos vamos a despedir, pero nos queda tiempo, me dice nuestro productor, el señor Robert Guerra, para poder revisar lo que ha ocurrido en las últimas horas con Kevin Mercado, exjugador de Liga Deportiva Universitaria y del Granada de España. También pasó por los clubes Godoy Cruz y el Sarmiento de Junín de Argentina. El jugador de 22 años ahora es parte del CSKA Sofía, el club más ganador de la historia del fútbol de Bulgaria. La página oficial del equipo búlgaro dio la bienvenida este jueves al guayaquileño, por el cual Emelec mostró interés a inicios de la temporada 2016. El contrato será hasta finales de este año con el CSKA de Sofía. Éxitos para este joven valor que también busca un espacio en la selección ecuatoriana de fútbol. Con esto nos despedimos deseándoles a ustedes un feliz fin de semana, un fin de semana repleto de deportes. Recuerden que Ecuador TV tiene mucho más para ustedes. A las 13 horas estaremos junto al equipo con más información deportiva. Un abrazo para todos, buenos días. Gracias, Diego, un excelente fin de semana para ti también. Son las 8 de la mañana, 1 minuto y así despedimos, Vani. Así es, nos despedimos, Abraham. Nosotros nos quedamos en sintonía de Canal 7, que es el que nosotros sintonizamos. Excelente jornada para todos, disfruten de la televisión pública.